en el capítulo 1, vamos a verso 26 hasta el 38, Dios mediante. ¿Cómo se escucha atrás? ¿Bien, Juan? Gracias. Lucas es un médico, como sabemos, que ha acompañado al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, ha quedado en algunos lugares, en algunas ocasiones, y él escribe esta carta 2, tanto Lucas como el libro de los Hechos, a Teófilo, como lo dijimos en su momento, y él es un hombre que dice que lo que ha visto le han dicho a él en realidad, y también como él ha investigado estas cosas, así que le está escribiendo a estas personas. Y lo último que nos contaba es lo que había acontecido con Zacarías y con su esposa, y lo último que ella había estado dando gracias a Dios. Decía el verso 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y dice el verso 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: la sierva del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, pareció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Bien, ya la semana pasada, nos detuvimos un poco en este niño, ¿no es cierto?, que tenía que nacer para morir, y hablamos de cómo él vino a quitar el aguijón del pecado, que es la muerte. En consecuencia, que los hombres creyentes no tienen por qué tener ningún temor de la muerte. Obviamente las personas que no conocen a Dios deben tener temor, porque como dice la propia Escritura, de las cosas que vendrán, y que si no quieren venir a Cristo, seguramente, y no hacen un cambio en su vida, van a tener que experimentar cosas que no quisieran. Entonces aquí está hablando primero Lucas, lo que está aconteciendo con María, ¿no es cierto? Que María está recibiendo la misma visita que recibió Zacarías, y obviamente el enfrentarse a un
ángel o a un arcángel no debe ser algo menor, digamos, debe ser increíble. Recuerden que los ángeles, los arcángeles, los serafines se diferencian entre sí por la cantidad de alas que ellos tienen. Entonces, es un ser... Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la película de este hombre que hizo Fiebre sábado por la noche. Que él tiene hay una película de un ángel que aparece en una casa y con una tremenda ala. Entonces, imagínense lo que significa en esta situación con esta niña. Ahora, no nos olvidemos que esta niña tiene 14 años aproximadamente. Ellos se casaban muy jóvenes en realidad. Entonces, dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hicimos la semana pasada un paréntesis en esto, hablando acerca del cielo de Dios. Y a mí me sorprende cuando uno piensa en la velocidad de la luz. Y usted sabe lo que es la velocidad de la luz. Este ángel viaja más rápido que la velocidad de la luz, en realidad. Va, viene, y es increíble saber que fuera de todo esto está nuestro Dios ahí, como lo miramos en ese tercer cielo, que la Biblia llama el paraíso. Y bueno, y Él lo llena todo. Pero entonces aquí está aconteciendo esto, que viene este ángel o arcángel desde Dios a esta ciudad llamada Galilea, o esta ciudad de Galilea llamada Nazaret. También hicimos mención que de Nazaret era un lugar malo, un lugar muy mirado a menos. Y por eso Natanael dice, de Nazaret nacerá algo bueno. Pero Dios siempre procura de esas cosas que aparentemente pareciera que no tienen nada, hacer cosas increíbles como lo hace aquí. Dice el 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. José no es mucho lo que figura en la Escritura, pero sí María. Y algo interesante, dice una virgen desposada. Los que sabemos, las bodas judías son bien particulares. ¿Por qué? Porque la boda judía tenía 3 etapas. La primera etapa era el compromiso hecho por los padres. Yo me encantaría, bueno, me encantaría, no voy a decir nada. Pero creo que, no sé si es bueno. No quiero decir nada inapropiado. Pero en el caso de ellos elegían desde niños las personas a lo mejor que estimaban que era lo mejor para su hija o para su hijo. Entonces hacían un compromiso. Y esos niños crecían con eso en la mente, ¿no es cierto? Hasta que llegaba la edad aproximada más o menos de 14 años, en donde ya pasaban de ese compromiso que habían hecho los padres a un desposorio. ¿Qué es lo que era eso? Era un compromiso que se hacía a través de una ceremonia que se realizaba, en la cual ellos hacían promesas mutuas. Esa es la condición en que está María y José, ¿ya? Están en esa. Y el tercero es el matrimonio, el cual se realiza un año después aproximadamente, cuando el novio llega por su novia de manera inesperada. Recuerden la historia que nos habla la propia Escritura, que cuando habla del novio, habla de las amigas de la novia que se preparaban y decían, ahí viene el novio, y salían y el novio no venía nada, así que se guardaban. Y así ocurría hasta que llegaba el momento en que el novio sí aparecía y se la llevaba a dónde. Recuerden que el novio tenía que preparar la morada, es como dijo Jesús, me voy pues a preparar morada. Entonces alguien dice que ahí estaba el novio colocando, no sé, pues los últimos detalles en la casa, hasta que su papá le decía, bueno, ahora es la hora. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque cuando uno lo mira con respecto a la relación iglesia-Cristo, nosotros somos la novia, nosotros nos vamos a convertir en la esposa. Y Jesús lo ha dicho en más de alguna ocasión, ha dicho que debemos tener cuidado en el sentido de que Él va a venir el día menos pensado, tal como el novio en este caso. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, José y María, o María y José, estaban bajo el compromiso de fidelidad. Cuando uno lee en Mateo 1:19, Él se le llama el esposo. Entonces, ese era realmente el compromiso que había aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Aquí hay varias cosas que son muy importantes con respecto a la forma que se miran las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque uno va a encontrar personas
creencias dentro de la propia iglesia en donde lamentablemente hay personas que quieren creer unas cosas y otras cosas no las quieren creer, siendo que a veces las cosas están dentro del mismo contexto. Por ejemplo, aquí estamos creyendo nosotros, y vamos a leer de nuevo: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. La Biblia está diciendo que viene un ángel, de donde yo digo, a la luz a la velocidad de la luz, seguramente, o en un abrir y cerrar de ojos, aparece y va al lugar donde está esta virgen, y él, la propia escritura reconoce, ¿no es cierto?, que es enviada a una virgen. Ahora, algo muy interesante con esto: este libro lo escribió un médico. Y él usa muchas palabras en el libro que tiene que ver con esto. Entonces, obviamente, él no tiene problema, y lo vamos a mirar entre la fe y lo que está ocurriendo aquí. Y la Biblia dice claramente que esta niña era una niña virgen, ¿ya?, que no había estado nunca con un hombre. Ahora, ella también es el cumplimiento de una profecía. En Isaías capítulo 7, por favor, versículo 14, los que están acostumbrados y conocen las escrituras sabrán que ahí Isaías lo dijo mucho tiempo antes de que esto ocurriera, y lo dijo de esta manera. Recuerden que hay muchas profecías con respecto a Jesús. Fíjense, voy a leer desde el 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pues antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Pero en esencia, el texto que está hablando aquí, el versículo 14, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, lo que está ocurriendo allí, que Lucas está escribiendo, es simplemente ya lo predicho por Dios hacia 700 años más o menos, hasta un poco más, ¿ya? Algo interesante que dice aquí la escritura. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ya lo decíamos, la iglesia ha puesto a María en un lugar que no le corresponde. No es que vayamos a menospreciar a María, pero lo que es importante destacar es lo que dice la Escritura. Primero dice: a una virgen, declara la Escritura, ¿qué es eso? Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese que es tremendamente interesante lo que dice aquí. El saludo del ángel literalmente es gracia. Tú eres altamente agraciada. Si es verdad que era una mujer piadosa, pero fue la gracia de Dios, no el carácter que hace que María sea la escogida, ¿ya? Eso hay que tenerlo tremendamente claro. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo de alguna manera el ángel es lo mismo que podríamos decir que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:6, cuando dice que todos nosotros hemos sido aceptos en el amado. Digamos, todos nosotros hemos sido salvados por gracia y hemos sido puestos por gracia, que es un regalo no merecido de parte de... Entonces, María, claramente, por eso reitero, lamentablemente muchas veces han tergiversado esto. Es verdad que ella es favorecida, pero ella es, fíjense, el Señor es contigo, primero, bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres. Entonces la iglesia lamentablemente la elevó a un lugar superior. Ahora sí es interesante algo, porque muchas veces también se hace presente de que el pecado entró por una mujer, y siempre ahí está. Pero también lo interesante es que el Salvador vino por medio de ¿quién también? De una mujer. Entonces, las mujeres, ya lo decía Margarita, son tremendamente importantes. Muchas iglesias, ¿sabe que la componen más mujeres que hombres? Las mujeres estuvieron con Jesús hasta el final. Los varones estaban escondidos, estaban asustados. Pero las mujeres ahí estaban con su Señor, con su Salvador. Entonces, dice el verso 29,
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba, ¿qué salutación sería esta? Vuelvo a reiterar, a cualquiera le pasaría si te encuentras con un arcángel. Ahora, ¿qué es lo alucinante de esto? Que el arcángel la tranquiliza con unas palabras a mí que me encantan, que yo la hallo en la escritura desde el principio hasta el final. ¿Cuál es? No temas. Siempre en nosotros hay temor. Vivimos con temor, eso no lo podemos negar porque en nuestra naturaleza es así. Y siempre está Dios detrás de nosotros diciéndonos que no tengan miedo. Ahora, fíjense que una de las primeras cosas que le dijo el arcángel a la Virgen María, le dijo claramente, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Nos hemos repetido hasta el cansancio, ¿no es cierto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Consecuencia, yo no tengo que tener temor. Y si tengo temor, tengo que ir a todos estos textos que está llena la Biblia de eso. A Josué tiene que asumir un rol. Le tocó ver 40 años a Moisés. Ver lo triste, lo malo que pasó con Moisés, cómo sufrió Moisés a mano de ese pueblo, al punto que en un momento ya lo llevó al enojo que le costó lamentablemente el entrar a la tierra prometida. Entonces él obviamente no quería asumir ese rol, pero ¿qué es lo que le dice Dios? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Si esto es tan sencillo. Jesús se lo dijo a los apóstoles cuando se despide de ellos, le dice cosas, yo estoy con ustedes hasta mañana a las 12 del día. Le dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin. Nosotros tenemos que tener esa claridad. Eso se trata de fe, de creer, de que a pesar de que no lo vemos, que no lo sintamos, Él está. Dice que Él está aquí en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados, Él está aquí. Dice que la tierra no lo puede contener. Entonces la tranquiliza. ¿Por qué? Y le da la respuesta a la pregunta que ella de alguna manera se hace. Porque dice más, cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, no lo dijo, ¿qué salutación sería esta? Entonces, obviamente el ángel o el arcángel, que de alguna manera también puede tener ciertas cosas que Dios le da, sabe lo que ella está pensando. Y le dije, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Salve muy favorecida, el Señor está contigo. Y le empieza a decir la razón por la que Él está allí. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si María conocía las profecías y conocía la Escritura, sabía que aquí no estaba hablando de cualquier niño, estaba hablando del Mesías. Porque claramente el único que puede decirse que su reino no tendrá fin es el reino del Mesías. Entonces, piensen lo que significa para María recibir estas cosas de parte de Dios, que va a dar a luz. Primero se le dice que va a ser varón, segundo se le dice su nombre, y tercero que él va a cumplir las promesas a David y que reinará sobre Israel, y además que ese reino no va a tener fin. ¿Cómo te sentirías tú si viene el arcángel y te dice todas esas cosas? Ahora, lo interesante de María, que a diferencia de Zacarías, ella no duda. Ella no duda de las palabras de el arcángel. ¿Por qué razón? Porque si lo miramos claramente, ella lo único que hace es pregunta, ¿cómo va a ser esto? No dice dice cómo va a ser esto y va a dar una razón. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando le dice María, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella está diciendo algo que no es menor,
y ella está reconociendo lo que obviamente se sabe de ella, ya se ha anticipado. Quiero ver algunos textos, por favor, para que entendamos algo. Génesis capítulo 4, verso 1. ¿De qué está hablando María cuando dice no conozco varón? Si dice que está desposada con José. Dice el verso 1 del capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Lo que está diciendo María es que ella no había tenido nunca relación sexual con nadie. Era virgen. Y aquí por eso dice no conozco varón. Y aquí la Biblia está diciendo que cuando Adán conoció a Eva, yo lo he dicho, cuando se imagina usted conoce a alguien en la calle y se queda embarazada. Obviamente aquí está hablando de la intimidad que Dios hizo para el hombre y la mujer. Ahora, fíjense por favor en Mateo 1:25. Dice, vamos a leer el texto anterior. Dice, porque aquí está hablando, Mateo está hablando de su esposo, porque obviamente cuando a él se le cuenta lo que ha pasado, él no era tan espiritual, claro, amaba a María, pero no era tan espiritual de pensar que lo que ella le dijo, oiga, piensen, es como que es raro, ¿no? Estoy embarazada. Esto es como de repente toda esta gente rara que estaba embarazada, acuerdan de doctrina, estoy embarazado de esto otro que andaban diciendo. Entonces aquí le está diciendo, estoy embarazada, estoy esperando un hijo, varón, y este del nombre. Entonces dice aquí la escritura que José, ¿no es cierto? Voy a leer desde el verso 20, a ver, desde el 19. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, recuerden que esto significaba que esta mujer debía haber sido apedreada. Ese era el pago por lo que ella había hecho, no era algo menor. Divorciarse tampoco era algo menor. Ahora, era lo que ameritaba ante esto, pero dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Que mientras Jesús no nació, ¿no es cierto? Lo que vemos reflejado luego más adelante, toda esta historia de la Navidad o Natividad, luego José y María tuvieron una relación de hombre, mujer, de esposo como todos. Por eso dice aquí, no la conoció hasta que nació Cristo y hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por favor, Mateo 13. Yo les animo a los que a veces se encuentran con personas de otra doctrina para que usted le pueda mostrar con la escritura estas cosas. Mateo 13 nos dice algo que es bien interesante. Todos sabemos, nosotros al menos, que el Señor Jesús tuvo hermanos y que no creían en Él, ¿no es cierto? Pero luego creyeron en Él, al punto que voy a leer un texto en el libro de los Hechos también. Mateo 13, 55 y 56. Vamos a leer, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Esta sabiduría y estos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? La familia de Jesús por lo menos tenía 6 personas. 2 hermanas,
4 hermanos, podrían haber sido más hermanas, además de su padre y su madre. De su padre no sabemos mucho, algunos dicen que murió joven. Algo interesante también, dice aquí que la gente de su alrededor no creía en él. Por eso decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Esto no es algo honorable, sino que estaban diciendo, ¿no es este el maestro Chasquilla? Así era como veían a Jesús, sus hermanos también. Pero fíjense en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, por favor, para que también cuando alguien venga y le pregunte, usted pueda ir y responderle. Nos dice que aquí estaban juntos, dice, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén. Ya más abajo los empieza a decir, luego que eligen en el capítulo 2, en realidad. Déjenme. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Dice, y más abajo dice, hablando, déjenme buscar el texto, que se me perdió. A ver si alguien me ayuda. Uy, me perdí con el texto. Dice que estaba María. Yo sé que ustedes lo conocen. Me perdí. ¿Qué me va a ayudar? ¿Cuánto? Aquí está, ya lo hallé, perdón. El capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, la Iglesia Católica siempre ha tratado de decir que aquí no dice hermanos, dice primos. No es verdad. Ellos inventaron lo de María, lamentablemente, y lo inventaron como el siglo XVI, por ahí, luego lo de la infalibilidad papal, todas esas cosas que podríamos detenernos, pero no me quiero detener allí en realidad. Pero lo que sí es importante es lo que mencionamos aquí, que es lo que nos dice que la María esta especial le está diciéndole al arcángel, ¿saben? No tengo problema, pero ¿cómo va a pasar esto? Porque yo no conozco varón, no he estado nunca con un varón. Entonces ahí el ángel le responde, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le responde? Le dice la forma en que esto se va a dar. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero, ¿qué es lo que le dice? Déjenme buscar. Ay, Dios mío. Aquí está, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algo muy interesante con respecto a esto. Si uno va a Génesis 1, ¿no es cierto? Lo mirábamos, lo dijimos. Génesis 1 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo creador. Así como Cristo es creador, el Padre es creador, el Espíritu Santo también es creador, ¿ya? Ahora, algo muy tremendo cuando uno lee en Éxodo, recuerdan cuando construyen el tabernáculo y la chequina viene, ¿qué sucede? Se llena ese lugar, no pueden ellos entrar. Ahora, quiero citar 2 textos muy sencillos para que uno entienda algo tan simple. Las leyes naturales, que nosotros llamamos naturales,
no es que sean leyes que simplemente hayan aparecido, es Dios detrás de todas esas leyes gobernando este mundo y este planeta. Ahora, en Mateo 5:45, el Señor Jesús hace presente algo muy sencillo. Dice, ¿acaso no es Dios el que hace salir el sol y el que trae la lluvia? Entonces, porque aún todas estas cosas Dios puede cambiarlas. Ahora, algo que es muy sencillo. Nosotros no debiéramos tener problema con esto. ¿Por qué razón? La Biblia también dice, el Salmo 147, que Él le pone nombre a las estrellas. Entonces, no tiene problema en poder concebir de esta manera a este niño. Obviamente que no podía estar el hombre entre medio, porque David, por ejemplo, cuando dice en el Salmo 51, en pecado fui concebido. Ahora no está hablando de la relación sexual que sea un pecado, sino que el hombre lamentablemente no podía tener injerencia aquí porque hubiera sido un hijo del hombre, pero es hijo de Dios. Por eso la palabra que usa aquí también es santo, separado para el uso de Dios como conocemos nosotros, pero con las características de Dios. Recuerden que la Biblia dice en Filipenses 2 que Él no tomando, dice que Él es la imagen del Dios, de Dios. En Filipenses dice que Él no tomando esto como forma de Dios, ni ser igual a Dios, sino que Él desechó esas cosas. Entonces, no debiera haber ningún problema. Por eso aquí le dice a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, primero. Y segundo, el 36, para corroborar esto, el arcángel le dice a María que ha ocurrido otro milagro. ¿Cuál milagro? Esa mujer llamada estéril y ya lleva 6 meses. Entonces, dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Esta es la segunda vez que Dios hace presente esto. Bueno, ya ha demostrado a través de todo el Antiguo Testamento que Él puede hacer lo que quiera en realidad. Todos los que amamos el Antiguo Testamento disfrutamos cuando vemos a Dios hacer cosas increíbles, simplemente porque los hombres o las mujeres han depositado en Él fe, como lo hizo en su momento. Acuérdense del hijo de Saúl, ¿no es cierto? Cuando le dice a su paje de armas, algo tan simple, una prueba y parte, o como Gedeón, cuando prueba a Dios y Dios hace cosas. Entonces, nosotros no debiéramos tener problemas de esta naturaleza. Entonces, aquí lo hace para confirmar esto y María acepta esto sin lugar a duda. Ahora, hay algo interesante con todo esto. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Creo que es tremendo si ojalá los hombres y las mujeres pudiéramos decir de esta manera. Nosotros siempre estamos corcoveando a las cosas de Dios. Dios quiere hacer cosas en nuestra vida y muchas veces a veces no lo dejamos simplemente porque reclamamos o en algún momento se nos ocurre preguntar pero ¿por qué? Yo voy a decir algo que lo he dicho en más de alguna ocasión y que me gusta, que dice el libro de Lamentaciones, ¿no es cierto? Dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal considera, piensa. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué pasa esto? Ahora yo vuelvo a reiterar, no se olviden que nosotros vamos al cielo. Yo reitero eso una vez más. Si esto no significa, nosotros vamos al cielo. Y Dios nos quiere llevar tal como Él lo enseña, de la mejor manera posible. Por algo Él nos dice que velemos y lloremos y que estemos atentos, que puede venir a cualquier momento, que Él nos quiere, como dice ahí, que nuestros corazones no se carguen de glotonerías ni embriagueces y de los afanes de este mundo. Porque obviamente todas esas cosas que no le hacen bien al hombre, entonces en consecuencia a veces Dios tiene que frenar al hombre de alguna manera. ¿Para qué? Para que el hombre pare y piense qué realmente está haciendo con su vida. Si realmente su vida es tal cual como a veces lo decimos, como decía Pablo, ¿no es cierto? Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Y ahora, eso no es que sean palabras simplemente dichas por el apóstol, porque a él, no, es algo que Dios espera. Y eso uno tiene que entender. Por favor, vayamos a segunda de Corintios 5, por favor. Aquí Pablo está hablando de lo mismo, está hablando del rapto de la iglesia, de la muerte, que él no quisiera morir, ¿no es cierto? Quisiera ser llevado por el Señor, pero que mientras estemos aquí no podemos estar allá. Todo eso dice él, y que él desea serle agradable, porque él sabe que va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Y abajo en el verso 15 más o menos, justamente dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son estos? Nosotros. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si esto es simple, por eso tomo las palabras de María. María no duda, María simplemente pregunta cómo va a ser, porque obviamente en su mente... y le responden de la manera que va a ser, y ella lo acepta de manera encantada, voy a decir, al punto que lo que dice, pues, he aquí tu sierva, hágase conmigo. Creo que de verdad nosotros tenemos que creer lo que hemos dicho siempre, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y hay que preguntar, vuelvo a reiterar, es como el mismo libro que estaba citando, Lamentaciones, cuando dice, si alguno se va a lamentar de algo, dice, laméntese de su pecado. Eso dice ahí en el capítulo 3. Porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que podemos estar haciendo algo que realmente no le está llevando ninguna gloria a Dios, no está llevándole nada al Señor. Estamos viviendo una vida ensimismado, una vida en la cual giramos todo solo en torno a nosotros y nada en torno a Dios. Entonces, obviamente Dios tiene que parar y decir cosas como la que les dice a la iglesia, y lo decíamos el otro día, a la iglesia del primer siglo. Si no estamos hablando ni siquiera de la iglesia de hoy, no habían pasado se había ido Jesús a los 33 años, Juan tiene 95, han pasado 60 años. Y la iglesia ya es un desastre. Al punto que Jesús tiene que decirle a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Y a las otras iglesias, ¿cuántas cosas no les dice? Al punto que a la última, porque esto era como una herradura, a la última, la que estaba en la Odisea, le dice, ¿sabes qué? Tú dices algo, pero sabes que la verdad es otra. Tú eres tibio, no eres frío ni caliente. Entonces, fue hace 20 siglos que Dios le dice eso a la iglesia. Ahora nosotros decimos, entonces, es alucinante cuando uno puede encontrar cosas como esta o cosas como las que hemos aprendido el día miércoles del apóstol Pablo, cuando él dice, saben que todas las cosas que me han ocurrido a mí son para bien. Y está preso. Está preso de manera injusta, porque los políticos que trataron de sacar algún provecho de él, le han golpeado en la espalda, tiene la espalda, dice, llena de marcas. Pero dice, vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque una de estas marcas se convirtió en carcelero. Entonces, qué alucinante cuando uno encuentra palabras como esta. Y piénsenlo, por favor. Nosotros muchos somos viejos aquí, voy a decir eso. Ahora no, yo no estoy tan viejo. Pero esta mujer, esta niña tiene 14 años. 14 años. ¿Cuántos de nuestros jóvenes con 14 años andan en la luna en realidad? No todos, porque uno se sorprende de algunas niñas. Pero de verdad yo creo que de eso se trata esto, que Dios nos ayude a nosotros para que de verdad podamos responder ante Dios de esta manera, como responde esta niña, esta mujer joven, ¿no es cierto?, a este arcángel, a este enviado de parte de Dios. Y lo que le dice claramente, voy a leer nuevamente. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora piensen por favor aquí el momento. Piensen en ti, no sé si alguna, vamos a decir, metémoslo, las patitas. ¿Alguno de ustedes se casó embarazada, no?
Y se embarazó y de repente, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo? No le pasó, ¿no? Piensen en esta niña y encima ni siquiera su esposo o el que esté esposado va a poder defenderla porque él la quiere dejar claro, la ama. Ella va a venir con un cuento de hadas, que no es un cuento de hadas, es una verdad. Pero a pesar de eso, a pesar de lo que a lo mejor por su mente pasó, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿No es una maravilla? Pero ¿cuánto nos resistimos nosotros a veces? Y queremos vivir nuestra vida a nuestra forma, a nuestra manera. Y reitero, si aquí lo más tremendo de todo esto, yo siempre lo he dicho, Jesús se lo dijo a las personas que le preguntaron, Señor, ¿cuántos se van a salvar? ¿Muchos? Dijo, pocos. Porque la senda es estrecha y muchos van por la senda ancha y hay otros que van por la senda que yo le llamo ¿cuál? Y no yo, sino Proverbios, el tercer camino. No, si no es tan malo. Pero esa es tu opinión, es tu forma. Dios nos invita a una cosa totalmente diferente a nosotros. Entonces, me encanta esta mujer, esta niña en realidad. ¿Por qué? Por lo que hace ahora. Según lo que cuenta la historia y dicen los por ahí, y también bíblicamente, esto para ella significó una ignominia. Siendo Jesús grande, ¿se acuerdan lo que le decían a Jesús? A Abraham tenemos por padre. ¿Saben por qué, no? Porque aún hasta esa edad se sospechaba que algo raro había con este hijo. Si José murió temprano, se salvó de que durante toda su vida a lo mejor le anduvieran diciendo, ¿cómo era la canción? Porque esto nos fue dado así como lo que nos fue avisado a medio mundo, que medio mundo supo. No. Recuerden que el propio Jesús a la edad de 12 años andaba como todos. Entonces, por eso reitero, a mí me encanta esto de cómo esta niña realmente se atreve a hacer eso. Y luego dice, y en aquellos días, dice, levantándose María se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, dijo, bendita tú nuevamente entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en su vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y ahí sigue hablando algunas cosas. Entonces, qué tremendo, yo lo decía, me reía mucho que leí un comentario y hablaba de lo que yo he dicho, de que me miran las mujeres siempre, que hablan aquí, están en la esquina, se suben al auto y se bajan hablando. Aquí, imagínense, tanto tienen que haber hablado María y Elizabeth seguramente de lo que está aconteciendo, pero todo lo alucinante que hay aquí es cómo Dios respalda esto, ¿no es cierto? Y aquí María de alguna manera recibe ya de parte de Elizabeth y todo lo que ocurre aquí, que la próxima semana vamos a hablar de esto. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, y te damos gracias porque tú dejaste escritas las cosas para que supiéramos cómo se fueron dando toda y cada una de estas cosas. Oramos, Dios, por las personas, Dios, como María. Señor, te damos gracias por la valentía de ella, Señor. Y oramos para que, así como ella y como el Nuevo Testamento nos habla de personas que fueron capaces, Dios, de dar su vida, Señor, por tu causa, Señor. Nos ayudes a nosotros, Señor, que estamos viviendo los últimos días, los finales de los tiempos, Señor, para esperarte, Dios, de la manera en que tú debes ser esperado, Señor. Como estas novias esperaban a sus esposos ansiosas con sus amigas, Señor, vestidas de una manera maravillosa, Señor. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a nosotros también a estar ansiosos, Señor, a esperar ese día glorioso, Señor, en que tú vas a venir a buscarnos para llevarnos a casa, Señor. Y Padre, y si es por alguna otra razón, Señor, que nos llevas
por medio de lo que tú estableciste, Dios, la muerte. Te pedimos que nos ayudes también a enfrentarnos a ella, Señor, sabiendo que tú quitaste el aguijón del pecado, Señor, que es la muerte, Señor. Porque tú resucitaste, ascendiste a los cielos, te sentaste a la diestra del Padre, Señor. Y tú dijiste claramente que te ibas a preparar morada para que donde tú estás, nosotros podamos estar contigo, Señor. Gracias por todos los que ya han llegado a casa, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Tenemos cena. Vamos a tomar agüita.